La hora de Maquiavelo. Para conocer a los que están detrás del poder. La hora de Maquiavelo. Aerolíneas Argentinas seguirá siendo estatal, pero bien administrada. ¿Hasta cuándo nos van a seguir robando? ¿Hasta cuándo van a seguir tirando 700 millones de dólares por año en aerolíneas argentinas? ¿Por qué tenemos que bancar los argentinos que no usamos aerolíneas argentinas, pagar al señor Viró y sus amigos esa cantidad de plata para que ellos se diviertan? ¿Qué harías con aerolíneas? Pero nosotros desarrollamos la low cost justamente para mostrar que podía haber líneas aéreas que conecten el país con un buen servicio a tarifa más barata y le costaban a la Argentina y al argentino que no usa el avión, ¿cuánto? Cero. Así es. ¿Qué tal? Bienvenido a esta nueva hora de Maquiavelo. Bueno, en buena hora, ¿no? En buena hora que, por un lado, el potencial futuro presidente Mauricio Macri, que está entusiasmado con un segundo tiempo, se haya dado cuenta que este debate, no solamente de aerolíneas es un ejemplo, quizás el más bochornoso, hay montones de empresas estatales que se chupan la plata de los argentinos y generan esta quiebra eterna que genera la inflación que no sabemos o no queremos arreglar. Qué sé yo, te nombro una, Yacimiento de Río Turbio, ahí en Santa Cruz, pero son los ñoquis, son las empresas, es el enorme gasto que genera ese déficit que desde hace 20 años se financia con deuda y con inflación. Eso es lo que ha hecho que hoy, vos ya sabés, si ves la hora de Maquiavelo, el 85% de los argentinos estén pensando en emigrar. Es bueno y es buena noticia en buena hora que Mauricio Macri se dé cuenta que esos temas hay que hablarlos y tirarlos sobre la mesa. Te vamos a explicar por qué. Pero ahora lo interesante es que, a ver, ¿vos te acordás de Jaime Durán Barba? Que era el asesor ecuatoriano que le decía a Macri, no se puede hablar de planes económicos porque nadie quiere escuchar, no se puede hacer nada, y que se convirtió en el padre espiritual, si querés, del gradualismo. El gradualismo fue esto de, no hagamos nada, vamos viendo hasta que volvió el kirchnerismo. Bueno, esperemos que esto cambie. Ahora, el que cambió es Jaime Durán Barba. Escucha. Te doy un ejemplo. El momento más brillante de la campaña que lo llevó a Macri a la presidencia fue el que nosotros, los del Círculo Rojo, menos entendimos, que fue un discurso en donde de repente apareció Mauricio Macri diciendo no vamos a privatizar aerolíneas, no vamos a privatizar ninguna de las empresas que fueron estatizadas, no me acuerdo cuál otro dijo, van a seguir siendo estatizadas. Y muchos, me incluyo, nos enojamos, dijimos, pero ¿cómo si Aerolínea está perdiendo 4 millones de dólares por día? Y eso dicen muchos que fue uno de los tantos hitos que le permitió ganar. Ahora bien, si no privatiza algunas de esas empresas, le va a resultar más difícil hacer el ajuste. ¿Cómo hace ahora para comunicar que hay que ajustar, que hay que sacrificar, que hay que pasarla mal para llegar a estar bien? No se puede hacer un gran ajuste económico y sacar las Fuerzas Armadas. No, ya no se puede. La gente participa, la gente opina y hay que ir en todo avanzando gradualmente. Yo creo que Macri es un estadista que ha entendido eso. Y no es que hizo un ajuste chiquito, es que es obvio que tenemos que llegar a un país sin déficit fiscal. Es obvio, hay que llegar a eso. Durán Barba, prácticamente planteando al principio del gobierno de Mauricio Macri el fondo el porqué, si querés, del gradualismo, que no se podía hacer ajustes, o sea, compró Durán Barba, el discurso del peronismo. Cualquier tipo de reforma de este desastre es un ajuste y no se puede hacer. Ahora escúchalo de nuevo al Durán Barba de hoy. ¿Milei puede ser presidente de la Argentina? Sin duda. Sin duda. ¿Por qué?
porque justamente está haciendo eso. Tú, cuando ves por qué gana Castillo en Perú, yo estoy muy metido en esta campaña, estudiando, haciendo encuestas, hay una sola razón: porque no se parecía a los políticos. Un tipo exótico que se moja un caballo, un sombrero, Acá lo tenías, ¿no? Ahora que Macri finalmente entendió que tenía que plantear el debate de las reformas que hay que hacer, por ahora solamente habló de Aerolíneas Argentinas, no presentó ningún plan económico, pero bueno, de aquí a 2023 lo hará seguramente. Ahora Durán Barba, el padre espiritual del gradualismo, el hombre que decía que no se podía hablar de planes económicos, ahora dice que el futuro presidente más probable es Milei. ¿Pero qué hace Milei? Lo único que hace Milei es hablar de su plan económico. No hace otra cosa. De la escuela austríaca, liberal y qué sé yo. Bueno, cambia, todo cambia. Yo quiero que veas un par de datos muy interesantes de la semana. ¿Cuánto ve la gente, cómo ve la gente la dirección del país? 69% incorrecta, 22% correcta. A ver, ¿qué te está diciendo esto? Muchachos, empecemos a plantear un país diferente. La gente se hartó. Es cierto que Mauricio Macri también dice, bueno, la gente hizo un aprendizaje. Es cierto que la gente ahora está pidiendo reformas. Esperemos que la clase política también haya aprendido de su fracaso. La clase política, por lo menos lo que no sea el kirchnerismo. Y quiero que veas también por espacios políticos cómo está la intención de votos. Bueno, fíjate vos, quiero que veas que este 18,5% es de los libertarios. O sea, Javier Milei a nivel nacional, estas son encuestas, las dos preguntas de la encuesta de Suban Córdoba. Fíjate vos cómo los libertarios están llevando lo que podría ser un tercio del voto de Juntos por el Cambio, ¿no? Todo un tema. Y quiero que veas, te recomiendo la última encuesta, mi última nota en TN sobre el fracaso de Putin, ese estrepitoso fracaso de conquistar Ucrania. Y te explicamos en esa nota que el fondo de ese fracaso es no haber entendido las encuestas, que es lo mismo que les pasa a los políticos argentinos. Los políticos argentinos, el caso de Durán Barba fue particularmente así, creen que la opinión pública es algo estático que no se puede cambiar. Es como, no sé, la altura de la Concagua. Bueno, la opinión pública se puede cambiar. ¿Y qué pasó en Ucrania? Le llevaron a Putin encuestas que decían que los ucranianos estaban cansados de Zelensky. Lógicamente, tenía 3 años de gobierno, ganó con un balotaje muy bien, como todos los políticos, prometen y no cumplen. Entonces dijo, puedo invadir Ucrania y nadie se va a calentar. Bueno, Putin y su mala planificación y su mal servicio de inteligencia le vendieron una cosa que no existe, que es la opinión pública, que no es estática. La opinión pública cambia y puede cambiar de un momento a otro, como cambió justamente por su invasión a Ucrania. Los ucranianos ahora están con su gobierno, además un presidente que por supuesto que dijo Zelensky cuando lo llamaron desde la OTAN y le dijeron, che, te damos un salvoconducto para evacuarte de Ucrania, dijo, no, yo no necesito transporte, necesito municiones. Bueno, desde entonces la opinión pública ucraniana cambió radicalmente por la invasión de Ucrania. Lo mismo, recordemos, el 2 de abril ya llega, recordemos también la invasión, digamos, el intento de recuperar Malvinas del general Galtieri, que se basó también en lo mismo, en encuestas que decían que los ingleses estaban descontentos con Margaret Thatcher y a partir del día 1 que Argentina intervino militarmente para las Malvinas, cambió radicalmente la imagen de Margaret Thatcher. Así que, muchachos, cuidado con las encuestas. Y ahora me voy a sentar con Alejandro Bestani, un empresario pyme que tiene la solución para la crisis argentina sin que el Estado ponga un peso.
Alejandro Bestani, bueno, como te había presentado, las pymes tienen, para mí, la solución a la crisis eterna argentina. Son el principal empleador y en la Argentina tienen prohibido emplear. Y los costos, además de los riesgos altísimos cuando emplean a alguien, son altísimos. Además que son altísimos todos los impuestos, a las pymes las tratan igual, como si fuesen grandes empresas. Y la Argentina podría tener no solamente muchas más pymes, sino además muchos más empleados. Y me da la sensación de que las pymes, bueno, vos sos el dueño de una pyme, Conservas Inca, que quizá podría ser en un país razonable una gran empresa, y es una pyme, pero empresas como la tuya que podrían pasar de chicas a grandes, o miles de empresas que no se crean por eso, por las cargas, por el riesgo, sobre todo laboral en un país donde es puro trabajo en negro, no tienen voz. Nadie habla por ellas. Te doy un ejemplo. El presidente cuando dio su discurso el 1 de marzo, en donde dijo, el fondo no nos pide una reforma laboral, y sacó pecho. Bueno, la ovación del peronismo, por supuesto. La ovación fue comparable a la de Rodríguez Sá. La mostramos varias veces en La Hora de Maquiavelo, podés repasarlo en el canal de YouTube. Y, por ejemplo, la CAME, que es digamos, la cámara que supuestamente representa a las pymes, dijo todo bárbaro, fantástico el discurso del presidente. ¿Tienen la solución, como yo creo, a la crisis argentina y no les dan bolilla? Bueno, una larga pregunta. Primero quiero agradecerte la invitación, Diego, como siempre, a poder manifestar las necesidades y esta voz de las pymes. Segundo, agregaría que el universo pyme es el que más empleo genera, el 65% del empleo de la nación, pero también es el que más riqueza genuina genera en el PBI. Es el 65% de la riqueza genuina, porque en la distribución formal del PBI, las pymes generamos el 42%, porque se toma el 45% del Estado, pero que en realidad es casi todo de redistribución de impuestos. Entonces, cuando vos ponderás realmente... El Estado no genera ningún valor. Bueno, tiene algún valor de riqueza, algunas compañías, YPF, algunos servicios tienen valor de generación genuina de riqueza, pero... Cuando ponderás el total... Aerolíneas te generan un déficit de 2 millones de dólares por día en un país con 40 y pico por ciento de pobres. Pero lo quiero decir, la participación del 42% del PBI de las pymes es en generación genuina de riqueza del 65%. Entonces, este universo genera no solamente... Y del empleo es la gran mayoría. El 65% del empleo también, porque hoy el Estado está muy crecido en los últimos años, porque no ha crecido el universo pyme. Bueno, pero entonces, todo el empleo que se toma en los últimos 12 años fue el Estado y nada más. No ha crecido el empleo privado. Entonces, este universo pyme te aporta, en definitiva y muy cortito, 65% del empleo total, 65% de la riqueza de Argentina. Y ese universo pyme, por esa misma razón, es el que te puede dar todas las respuestas que te faltan. Claro. Más empleo y más riqueza, para eliminar el desempleo y la pobreza, que es lo que nos tapa. Obvio. Pero vos dijiste bien, tenemos prohibido tomar empleo por los costos, por eso es prohibitivo, y por el desenlace de una ley de despido que está mal pensada directamente. O sea, pero también, para hacer una síntesis para que la gente lo entienda. No es solo el único problema. También tenemos prohibido crecer en los negocios también por la presión impositiva. Claro. Porque ya estamos ahogados donde estamos. Es muy difícil crecer. Imposible. Y por último tenemos prohibido crecer porque no tenemos financiamiento, porque no hay una estructura de financiamiento para las pymes. No existe. Entonces, sí... Vos me dices a mí con una sonrisa porque yo confío que Argentina tiene salida y creo que este universo pyme es el que le puede dar la salida a Argentina y se la puede dar inmediatamente. De hecho, estamos presentando en todo el arco político un proyecto de ley donde se apunta a las 3 problemáticas de las pymes, impositiva, laboral y financiera, para lo cual hemos hecho un trabajo que lleva 2 años. Y hemos simulado esta ley y hemos hecho una investigación de esta ley con la Fundación Observatorio PYME, probablemente el organismo de mayor jerarquía en medición de pymes en Argentina, y nos demuestra una encuesta y una investigación rigurosa y muy científica que Argentina con esta ley puede generar 2 millones de puestos de empleo en un año. Claro. Y cambiaste toda la inercia económica de desánimo, de desempleo y de pobreza de Argentina. Es que hay muchos que se imaginan que está bárbaro que el empleo lo dé el Estado. Bueno, la realidad es que lo que nos llevó esto del Estado empleador
el Estado único empleador, no solamente el nacional, anda a las provincias y es mucho peor, en las intendencias, es lo que quebró a la Argentina, ¿no? Argentina hoy tiene más de 4 millones de empleados públicos, cuando por ahí con uno basta y sobra, y eso hay que pagarlo, porque además hay que pagar las jubilaciones, la asistencia social. Entonces, por lo menos, si el sector privado empieza a dar trabajo, cosa que no hace desde hace 12 años más o menos, podríamos empezar a parar el crecimiento del Estado. Y la verdad que el Monapi de Alejandro Bestani, que es, yo te diría, algo hecho a pulmón, ¿no? No tiene los recursos que tiene la CAME y estas pseudo representaciones, falsas representaciones de las pymes, es el único que está promoviendo una ley como para que tengan en cuenta las pymes, ¿no? Bueno, lo que pasa es que nosotros, déjame separarme en el sentido de las organizaciones que existen, están por algo hace mucho tiempo y representan y defienden como pueden, porque la verdad es eso, en este contexto la CAM y la industrial representan a las pymes como pueden, en un contexto con limitaciones. Lo que tiene Monapi es que no hay divergencia de intereses porque lo único que estamos peleando es por los 4 o 5 problemas que afectan a todas las pymes. Y nada más. Nosotros no hablamos de cuestiones sectoriales ni paritarias por rubro. Entonces, no tenemos esa divergencia. Bueno, hay que reconocerle a las grandes cámaras. Entonces, pero acá lo que estamos concentrando el trabajo, toda la presión es sobre una ley que modifique sin costo fiscal estas 3 variables, pero muy importante esto, sin costo fiscal, claro, estas 3 variables, para que Argentina cambie la inercia que tiene. Porque yo digo, no puedo personalmente criticar el empleado público. Lo que sí critico es un esquema en donde no crece el empleo privado, hace años, y donde aparte no crece el empleo privado y crecer el empleo público, creció la pobreza. Entonces acá algo está muy mal. La tendencia está clarísima. Pero aparte no estamos hablando de este gobierno. Con el crecimiento del Estado, este gobierno, el gobierno anterior de Mauricio Macri, no cambió nada. El crecimiento del Estado logró un enorme crecimiento de la pobreza en Argentina. 2 cosas. El crecimiento del Estado, el crecimiento de los impuestos. También generó pobreza. O sea, las 2 proyecciones de más deriva estatizante, crecimiento de Estado, crecimiento de impuestos, no hizo más que generar más pobreza también. Ahora, también no ha cambiado eso, ha crecido nada más. Yo hablé con muchos empresarios pymes que, por ejemplo, me dicen, a ver, no sé, yo tengo una concesionaria de autos, ponele, que necesitaría tener un tallercito adentro. Ponele, ¿no? Los hay. Concesionarias que venden autos que necesitarían un tallercito. Necesitarían contratar un mecánico. Ese mecánico, como es metalúrgico, tiene el mismo convenio, que la UOM, con algunas automotrices tienen la UOM, otras tienen a SMATA. Claro, y una cosa es que Ford o Volkswagen tenga un convenio donde el costo, digamos, de ese empleado es relativo. Al pibe que pone una concesionaria que tiene que tomar a un tallerista le tiene que pagar lo mismo que la Volkswagen. Y no es lo mismo. ¿No es ese un problema en la Argentina también? Ese es un gran problema. Por eso vos tenés fábricas que tienen un output de 500.000 unidades en el día y en el mismo rubro tenés uno que saca 5.000. Nosotros, por lo menos, que son básicamente las pymes, lo que estamos diciendo es que haya una diferencia, por lo menos, en la carga social, en la presión tributaria sobre ese trabajo. No en el sueldo, pero por lo menos en la carga social. En el pasado había hasta una diferencia, pero yo digo en el impuesto. Porque eso es una cosa que yo te comentaba el otro día, que también me parece importante porque hoy cuando nosotros estamos planteando esto de bajar ese impuesto sobre el sueldo, dicen, no, el empresario quiere aprovecharse del empleado. No, yo digo al revés. El empleado con la mochila de impuestos que tiene, es como cuando vos vas a elegir un auto. Y lo digo a los muchachos que están acá. Vos cuando vas a elegir un auto, por ahí tenés la plata para comprar un auto, pero si la patente de ese auto es cara, ¿no? Y el mantenimiento de ese auto es caro, ese auto viene con una mochila atrás. Y vos decís, no, por esta mochila yo no compro. Pasa lo mismo con el empleo. El Estado, para financiarse, le puso al empleado, no al empresario, al empleado, una mochila gigante que hay que pagársela. El tipo tiene que agenciarse su sueldo y la mochila para el Estado. Sí, se la paga el empresario, obviamente. Por supuesto, pero lo obliga al empleado a hacer eso. Entonces, por esa mochila, Diego, no es un poquitito. Esa mochila va entre el 65 y el 105%. Sí, después viene. Entonces el empresario, y lo sé por vivencia y por hablar, por relevar todo el país, tiene la plata para pagarle el sueldo que le va a ir a la mano al empleado.
en el incremental para tomar... pero no tiene para pagar esa Claro, mochila además, que el Estado le exige. Y encima vienen después el riesgo de la industria del juicio que termina de fundir a las empresas. Ahora vamos a llegar ahí, pero digo, la primera base, vos cuando se hizo esa encuesta, que estamos hablando del cambio de ley, el punto de mayor flexibilidad de empleo es el 931, son las cargas sociales. Porque te duplican la masa salarial prácticamente, ¿entendés? Es el primero, el mayor... después el riesgo de que... Y después el riesgo de que tomaste, como lo hemos hablado tantas veces que yo no quiero repetirlo, porque acá el empresario pyme no toma gente para despedirla, toma gente que la forma para trabajar 1000 años. Pero si tiene que salir... el sistema tienta a que el mejor negocio es el despido, por supuesto para el empleado, ¿no? Y entonces el empresario está aterrado y mientras vos no resuelvas de una manera... No toma. El empresario no pide que no haya indemnización, lo que pide es que tenga una lógica, un número razonable que lo pueda... Un seguro de desempleo, por ejemplo. Que pueda saber cuánto es. Un seguro de desempleo. Hoy tiene una puede ser cualquiera de estos sistemas, pero nunca eliminando el derecho del trabajador a la indemnización, pero no esas multas fenomenales que llevan la contingencia a números que han fundido a miles de compañías. Ante esa experiencia, las pymes no contratan. No toman más gente y no van a tomar más gente. Yo te quiero mostrar cambiando de tema, una encuesta muy reciente de Opinaya sobre la imagen de sectores, ¿no? Tenés, arriba las Fuerzas Armadas y después el segundo sector de mejor imagen de la Argentina son los empresarios pymes. Después estamos los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Y las grandes empresas, ya cuando se ven los empresarios grandes, ya tienen una imagen más flojita, ya están más cerca del gobierno, de los políticos, etcétera. Las pymes tienen buena imagen, las grandes no. Entonces yo me pregunto, todas estas reformas que en la Argentina no se quieren hacer, si en lugar de pedir las grandes empresas, las piden las pymes que tienen buena imagen, ¿por qué no hacen eso? ¿Por qué las grandes empresas no ayudan a las pymes a recuperar la voz que, yo te diría, el peronismo, el sindicalismo le sacó? Insisto, la CAME es un invento del sindicalismo para que las pymes no tengan voz, pero bueno, es otra cosa. Gran pregunta. Yo lo que te digo es que nosotros hoy estamos hablando con todo el arco político y como vos decís, con todo el arco político, oficialismo, oposición extrema, todo de punta a punta, y ninguno se opone a una reformulación de todas estas variables para las pymes. Fíjate, en eso hay un punto de encuentro general. Y cuando hablo Pero cuando llega la hora de la verdad... Bueno, ahí está. Entonces, ¿sabés cuál es? Incluso he hablado con muchos sindicalistas que me dicen lo mismo, pero yo me doy la sensación de que están todos de acuerdo en que hay que hacer un cambio, pero nadie se anima a ser el primero que diga, empecemos a hacer el cambio. Puede ser que las pymes... No se animan, ¿entendés? Pero hay una necesidad a flor de piel de todo el arco político, porque es evidente que esto no da más. Puede ser que las grandes empresas, algunas grandes empresas, no quiero decir todas, estén conformes con el sistema en donde las pymes no puedan crecer y contratar. Digo, porque también las pymes al poder, si tuvieran estas ventajas, podrían ser más competencia. Digo. Yo creo que una cosa es la imagen de las grandes compañías y otra cosa es la naturaleza real de las grandes compañías. Yo no veo esa mala intención ni nada. Lo que pasa es que a veces hay una mirada corta de una empresa grande, por ahí una reforma laboral no le interesa tanto. Pero a veces te encontrás con una mirada corta de un nivel gerencial que entiende eso, pero a nivel de conducción en general tienden a interpretar que el beneficio de esa pyme va a entrar en la cadena de valor de la gran compañía. Que es real, porque las pymes terminamos o comprándole a una gran compañía o vendiéndole a una gran compañía. No, y además, si las pymes resuelven la crisis argentina dándole trabajo en blanco a 2 millones de personas, además trabajo con capacitación, no ñoqui, ¿no? Como lo que entraron en el PAMI sin estudio ni nada, simplemente a cobrar un sueldo, 200 tipos en un día. Las pymes tienen la solución, tendrían que tener el apoyo de las grandes, de los propios sindicatos, del gobierno, de los peronistas, de los kirchneristas, de los camporistas. Es lo que vos decís absolutamente virtuoso, porque si las pymes crecen, las grandes van a ser enormes. El sindicalismo va a tener el doble de afiliados. Más afiliados. Urgente el doble de afiliados. Los que aplaudían el discurso de Alberto Fernández, sindicalistas del sector privado, que solo podrían ganar con una reforma laboral más aportantes. No se entiende esa postura. Y el Estado, como estaba diciendo, también entra en el win-win porque tendría más recaudación. Hoy el problema de Argentina
es que no genera más riqueza. El problema de fondo de todo esto, de la inflación, es que no generamos más riqueza. Este universo, porque aparte hay una cosa que, terminé, es un concepto que es muy importante, que nosotros estamos relevando ahora de Monapi. ¿Quién releva la economía real? El potencial real de este estudio, de mi empresita, del taller de allá, ¿quién lo releva? Nosotros estamos relevándolo. Y sabemos que el empresariado tiene entre 5 y 10 proyectos bajo brazo esperando. Entonces, ahí está el potencial. En el cajón, exacto, esperando a que cambie. Ahora, no lo vamos a hacer con estas condiciones ni de cargas sociales, ni de impuestos, obviamente, ni de falta de financiamiento. Modifica esto y Argentina, yo te aseguro, Diego, en un año cambia todo el relieve de empleo, recaudación, nivel de actividad y pobreza. Y Alejandro Bestani, te deseo mucha suerte con eso, porque la verdad que lo necesitan no solamente las pymes, la Argentina. Seguí viendo la obra de Maquiavelo. Valoremos la energía, valoremos la fuerza que impulsa nuevos comienzos, valoremos el trabajo, valoremos a los que se levantan, valoremos cada uno de los esfuerzos, lo cotidiano, los encuentros, valoremos a los que sueñan, a los que se atreven, valoremos lo nuestro, valoremos la evolución. Valoremos la energía y aprendamos a cuidarla. Edenor, Energía Argentina, la mejor energía. Banca Empresas Macro te acerca a iCheck, la mejor solución digital para operar estés donde estés. Vas a poder emitir, endosar, descontar, custodiar y mucho más, porque entendemos tu negocio. Somos tu banco. Macro, cerca, siempre. La transformación no para. Thank you.